Hace unos meses publicaba un vídeo sobre mi setup y os contaba bastante sobre las cosas de hardware que utilizo. Esta vez os quiero llevar a la parte más de mi día a día y el software que utilizo, las automatizaciones que tengo preparadas que me hacen la vida un poquito más fácil a la hora de nuestro día a día de programación, de montar cositas. Ha habido muchas preguntas sobre cómo gestionar pantallas ultra wide, qué tipo de Windows Management estoy utilizando, si tengo herramientas para gestionar esas ventanas, ponerlas en su sitio, abrir, cerrar aplicaciones. Va a ser mucho de lo que veamos en este vídeo, pero también veremos cositas como el uso que le doy a Karabiner, Keyboard Maestro y otras aplicaciones que hacen que con un solo atajo de teclado puedas controlar un montón de cosas diferentes. Esto y un montón de aplicaciones más que yo utilizo y que espero que os sirvan, las vamos a ver a continuación. Empezamos con la gestión de ventanas. Cómo podemos sacar el mayor partido a las pantallas que tenemos, cómo movemos las ventanas de un sitio al otro. Concretamente os voy a enseñar una aplicación que utilizo a nivel general y una funcionalidad que tiene que me encanta que se llama Pin Mode. Así que vamos a verlas. La aplicación que utilizo se llama Rectangle, antes conocida como Hoodshot. Tiene dos versiones, una gratuita y una de pago, aunque la gratuita cubre el 90% de lo que podemos necesitar. Al final tiene todo excepto atajos personalizados y áreas personalizadas. El resto lo tenéis ahí. Vamos a echarle un vistazo a las opciones que tiene y así la conocemos todos un poco. La primera opción yo no la uso, pero sirve para con un atajo de teclado y el ratón lanzar las ventanas a un área de la pantalla. Pasamos a la sección de atajos generales. Aquí veis todas las posibles configuraciones de ventanas y los atajos asociados. Ahí algunos ya aparecerán como prefijados, pero podéis personalizarlos y ahí tenéis, creo que absolutamente todo lo que podáis necesitar de esta aplicación. Luego, aparte de mover ventanas de sitio, también podéis hacerlas más grandes y más pequeñas, asignándole un atajo correspondiente, o incluso centrarlas, hacer mosaicos con ellas para que se muestran todas. Para la versión de pago, eso sí, la parte de atajos personalizados y zonas personalizadas. Yo aquí lo utilizo, por ejemplo, para mi pantalla vertical. Quiero colocar las ventanas de una manera en concreto, entonces aquí podéis definir, empezando desde arriba, márcame un ancho y un alto, y ahí exactamente es donde la quiero. O incluso para grabar vídeos como este, que tengo tamaños exactos para que sea Full HD. Llegamos al Pin Mode. El Pin Mode lo que hace es, deja una ventana colocada en donde le digáis y nada la va a sobreescribir. Tiene un botón para activarlo y desactivarlo y otra para recolocar las cosas, pero lo mejor es que lo veamos en acción. Vale, imaginaos que la ventana de la izquierda es vuestra videollamada que tenéis activa ahora mismo y activamos el Pin Mode. Una vez que lo activamos, esa ventana se queda asociada a la esquina derecha con un ancho de 500 píxeles y luego puedo recolocar mis ventanas con los mismos atajos de teclado que utilizo antes y con todas las posibles combinaciones, que lo que ocurre es que esa parte de la pantalla donde está la videollamada no es tenida en consideración, con lo cual siempre puedo tener aquí a los compis de Codely y estar viendo las cosas o programar o hacer lo que queramos y no me preocupo de tapar esa ventana. Para continuar os voy a hablar de automatizaciones en mi día a día. Para esto cuento con tres aplicaciones que interactuando entre ellas son súper potentes, que es Karabiner para poder asignar atajos de teclado y que pasen cosas. Esas cosas las va a recibir Keyboard Maestro o Alfred y entre los tres van a conseguir magia pura. Vamos a verlo. Fijaos en este caso de uso. Voy a tener una videoconferencia, entonces quiero liberar la ventana de donde voy a tener la videoconferencia fuera del Chrome, para así tener el Chrome disponible para hacer otras cosas. Y eso lo consigo con un botoncito en la Stream Deck. ¿Cómo lo hago? Utilizando esta joya de programa que se llama Keyboard Maestro. Este programa os sirve para, dado una entrada, puede ser pulsar una tecla, hacer clic con el ratón, darle una tecla de un controlador MIDI, un montón de cosas. Eso lo que provoca es que luego se ejecute una macro. Una macro puede ser tan simple o complicada como queráis. Básicamente puede ser una acción, puede ser con control de flujo repetir acciones o decidir si dada la variable A o B hacemos A o B. Es una maravilla, es una pasada. Es un programa de pago, cuesta unos $36 de por vida, pero merece muchísimo la pena. Aquí podéis ver un ejemplo concreto de lo que estaba hablando antes. Tenemos un grupo de acciones que es de Google Chrome en este caso y solo se van a ejecutar si Google Chrome es la ventana activa, y dentro de esas tenemos un URL en New Window, que es justo el ejemplo que os acabo de enseñar antes. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, pues dado un atajo de teclado o un botón en mi Stream Deck, lo que hace es, vale, pues cógeme la URL que tenga ahora mismo esa pestaña seleccionada en Chrome y guárdala en una variable. Con esa variable guardada ejecutamos un comando, un command W, que es lo que hace es cerrar esa ventana. Luego pasamos a otra acción que lo que crea es ábreme una ventana nueva fuera de este Chrome con la URL que teníamos en la variable y luego colócala en donde a mí me venga bien colocarla. Con eso tenéis el efecto completo de extraer una ventana y colocarla donde queráis.
Para que veáis la potencia de lo que se puede conseguir, os enseño otro ejemplo. Yo tengo una interfaz de audio externa, con lo cual no puedo controlar el volumen general del Mac a través de software. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo quiero tener una sola manera de subir y bajar el volumen en todas partes. Entonces, con mi ruedita del teclado, lo que hago es, cada vez que se mueve la ruedita, entra en esta macro. Esta macro, para subir el volumen, lo que hace es comprueba, a través de las integraciones que tiene Keyboard Maestro, vale, estoy en Chrome, perfecto, pues dentro de Chrome lo que voy a ver es qué URL tengo activado ahora mismo. Y se resulta que la URL contiene youtube.com, el atajo de teclado para subir el volumen dentro de youtube.com es la flecha para arriba. Pero ¿qué pasa si estoy viendo un Twitch? Pues cuando estoy en Twitch ya no es la flecha para arriba, es el Shift y la flecha para arriba. Con esto es muy fácil controlarlo y para mí sigue siendo tan simple como girar la rueda del botón. Para finalizar os enseño el último ejemplo, que es fantasía en estado puro. Básicamente a mí me gusta mucho experimentar con diferentes interfaces para hacer diferentes cosas. En este caso lo que he asignado es el zoom que tenéis en muchas aplicaciones, ¿no? El Command más o el Command menos o el Command 0, a las teclas del piano que tengo justo delante, que luego lo veréis. Cada tecla del piano, que son 15 teclas, lleva asignado un zoom en particular. Esto lo consigo con un pequeño truquillo que básicamente ajusto el zoom a 0, que es el estándar, y luego repito el Command más o el Command menos el número de veces necesario para que cada tecla tenga un volumen de zoom. Entonces, esto llevado a la práctica hace cosas tan chulas como esto. Yo tengo asignado el zoom a mi rueda del teclado, que ahí lo veis, ¿no? Pues girándola puedo poner más zoom o poner menos zoom. Pero ¿qué pasa si hacemos lo mismo en las teclas del piano? Pues en la tecla central, en el do central, para los que sepáis un poquito de piano, tengo el 0, es decir, el zoom mínimo, y en las esquinas el zoom máximo y el mínimo, y cada una de las teclas que hay en el medio lleva un zoom asignado concreto que hace que me sea muy rápido, dependiendo de qué aplicación, ir al zoom específico que necesito. Os cambio de tercio y hablamos un poquito de Alfred. Alfred es muy conocido dentro del mundillo de Mac y es un lanzador de aplicaciones. Básicamente es el sustituto del Spotlight que ya conocéis. Tiene un montón de opciones bastante típicas, pues abrís el lanzador y podéis buscar en internet, podéis buscar en buscadores, en un montón de integraciones. Pero ¿qué pasa? Que tiene cosas un poquito peculiares que a mí me gustan mucho y que comparándolo con Raycast o otros lanzadores que han salido después todavía no llegan a cumplir todas mis necesidades. Las Universal Actions, por ejemplo, que dependen de un solo atajo de teclado, en base a lo que tengáis seleccionado, un texto, un archivo, una carpeta, os propone una serie de acciones, con lo cual automáticamente dándole solo a un teclado tenéis diferentes opciones en base al contexto. Otras cosas que tiene, utilidades que tú puedes programar en workflows. Por ejemplo, yo quiero el timestamp del día de hoy, que es muy útil para cuando estoy trabajando con Prometheus o con cosas por el estilo, y simplemente con un comandito dentro del lanzador ya lo tengo. Igualmente puedo convertir de vuelta ese timestamp en unas fechas que automáticamente me puedo copiar y llevármelas para verlas mucho más rápido que teniendo que abrir una web y convertirlas, etcétera, etcétera. Entonces son utilidades que se pueden hacer de otra manera, pero de esta manera es muchísimo más rápido. Otro ejemplo de automatización es algo que tengo que hacer muchas veces cuando entrego trabajos en la universidad, que es crear la bibliografía. Entonces, a lo mejor estoy visitando una página y cuando la visito tengo que guardarme el día que la vi, el título de la página, la URL. Bueno, pues me he creado una automatización que es muy sencilla. Copio la URL de la página, luego copio sin tocar nada más, simplemente control C, lo copio ahí, luego copio el texto de la página y luego en el documento en donde tenga que escribir mi trabajo o para entregar a la universidad, lo que hago es creo, pues aquí lo veis, un documento de Word en el que lo abro. Este está en blanco para enseñaros el ejemplo, pero simplemente crearía la bibliografía y utilizando una palabra clave que me hace de trigger, en este caso WBO y un asterisco, me salta Alfred preguntándome qué quiero hacer con esto. Le digo que quiero una bibliografía estándar y en cuanto pincho en la opción, automáticamente coge del portapapeles lo que ya tenía seleccionado y le añade datos extra para tenerlo todo finísimo. ¿Y cómo enlazamos todas estas automatizaciones? Pues a través de Karabiner. Karabiner es un software que nos permite mapear teclas para que hagan otras cosas, pues cambiar teclas de sitio, asignarle funciones diferentes, pero en mi caso lo que tengo es unas modificaciones más complejas que os voy a enseñar ahora directamente en el archivo de configuración, que lo que hacen es asignar funcionalidades para lanzar macros. Aquí veis que determinadas teclas, y lo veréis un poquito más abajo, lo que hacen es llamar a SKM que veis ahí, que son macros de Keyboard Maestro. Entonces yo puedo asignar a mis teclas para que llamen a una macro y abran aplicaciones o ejecuten automatizaciones de
uno u otro cariz, y con eso tengo justo en el teclado todo lo que necesito para enlazar tanto con Alfred como con Keyboard Maestro. Entramos en la parte final. Aquí quiero recomendaros dos aplicaciones que hacen cosas muy sencillitas, pero que son muy potentes a la hora de desarrollar específicamente. Una aplicación que se llama Gasmask, que nos gestiona los ficheros de host en nuestro dispositivo, es decir, queremos emular que la web que tenemos en local realmente accedes a través de www.el que sea, lo que sea, pues lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Incluso podemos tener esos ficheros de host compartidos con el resto del equipo, que es muy potente. Y la otra aplicación que os quiero enseñar es Prism, que es un mock server que tira de OpenAPI, pero mejor que explicarlo os lo enseño. Vamos a verlo. Aquí podéis ver Gasmask. Es un proyecto open source, con lo cual podéis ver el código y ver todo lo que hace en detalle, pero básicamente es una aplicación con una interfaz gráfica muy sencilla que modifica por vosotros ese etc host que tienen las máquinas de Linux o Mac o incluso otros dispositivos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo quiero probar una web en local, lo que necesito es asignar esas www.codely.tv o lo que sea a mi localhost. Entonces me define un fichero, el de Codely, por ejemplo, y ahí voy a anotar las direcciones que quiero customizar o personalizar de alguna manera, y puedo cambiar y activar un fichero a otro automáticamente, simplemente abriendo este programa sin editar nada en la configuración. Pero también tiene una funcionalidad muy chula, que es que puedo tener el fichero en remoto, puedo tenerlo alojado en un servidor local y cargarlo de ahí, con lo cual todo el equipo puede compartir mis hosts para desarrollar. Por último os hablo de Prism. Prism es una utilidad de consola en la que, teniendo una definición de OpenAPI tanto en JSON como en YAML, os levanta un servidor proporcionando la información que vosotros mismos le estáis dando. Pues si tenéis un OpenAPI, una definición de una API que con una petición GET os devuelve un JSON con X cosas, pues simplemente va a devolver eso que le decís. Con lo cual, para probar un frontend cuando el backend todavía no está listo, para probar desarrollar un servicio que todavía no tiene una API a la que atacar, va perfecto. ¿Qué ocurre? Que puede hacer un montón de cosas más. Esta es la funcionalidad básica. Cuando hablamos de mocking de HTTP, puede hacer de todo. Básicamente algo que yo utilizo mucho y que me gusta mucho es que tiene una combinación de examples, es decir, de la parte de la especificación donde podéis decidir qué tipo de elemento se devuelve para una petición, unido a Faker.js. Y entonces podéis definir exactamente qué tipos de datos queréis devolver, random o aleatorios, pero dentro de unos parámetros. Quiero devolver emails, pero no quiero cualquier cadena de texto, quiero que sean emails válidos. Y entonces Faker os va a generar los emails válidos, los va a asociar a esa definición de especificación, y eso es lo que os va a devolver el servidor, con lo cual se pueden ver en un frontend cuando todavía no está la API terminada, cosas que parecen reales, y a la hora de desarrollar es mucho más sencillo. Podéis generar arrays de cosas, podéis generar tipos muy concretos, pues un número mínimo de items o máximo. Es muy configurable para que os pueda dar una visión muy clara de qué devolvería el servicio. Y también tiene otra funcionalidad extra que también me gusta mucho, que es una especie de servidor proxy. Entonces se mete en medio de vuestro desarrollo local y un servidor de desarrollo donde tengáis la API definitiva, y valida que lo que le estáis pidiendo y lo que os está devolviendo cumple con la especificación que está definida, lo cual está muy bien para hacer testing y ver que devolvéis el tipo el número de error correspondiente o los métodos API que necesitáis. Por último, recordaros que si os ha gustado lo que habéis visto y queréis saber mucho más de qué herramientas usamos, tanto Rafa como yo, y qué detallitos tiene todo esto que os hemos contado en el vídeo, acabamos de sacar el curso de Setup para Mac, así que os dejamos por aquí el link y podéis echarle un vistazo si queréis en pro.codely.tv. Nos vemos.